Buenos días con todos. Voy a presentar en este momento un taller relacionado al análisis de datos. Primero empezamos con una breve teoría sobre la introducción al análisis de datos. ¿Qué es el análisis de datos? El análisis de datos consiste en examinar, limpiar y transformar los datos, modelar datos para descubrir información útil y apoyar a la toma de decisiones. Esto es fundamental porque vivimos en una era donde la cantidad de datos es abundante. Entonces a las empresas les interesa mucho tener profesionales expertos en este ámbito para mejorar sus decisiones. La importancia en análisis de datos nos permite entender el comportamiento de los usuarios y mercados mediante el análisis de métricas, el análisis predictivo, etcétera. Mejora la toma de decisiones basada en datos reales, porque las empresas necesitan entender a su consumidor, entender el comportamiento en base a los datos que ellos generan. Ayuda a detectar tendencias y patrones dentro de los datos y facilita la optimización de procesos. ¿Qué tipos de análisis de datos tenemos? Tenemos el análisis descriptivo, que prácticamente es la pregunta de qué pasó o qué ha pasado. El diagnóstico hace referencia al por qué pasaron las cosas. El predictivo es un análisis un poco más avanzado que se enfoca en qué pasará. En este ámbito del predictivo utilizamos técnicas avanzadas como Machine Learning, aprendizaje profundo. Y por último, el prescriptivo, que es una evaluación sobre qué deberíamos hacer en base a los datos. Las herramientas más comunes para el análisis de datos son Microsoft Excel, que es lo que trataremos en este taller, Power BI para generar visualizadores, al igual que Tableau, y Python para análisis más avanzados, como por ejemplo Machine Learning, análisis estadístico, etcétera. Al igual que R, que pueden cumplir la misma función. El proceso del análisis de datos es el siguiente. Se empieza con la recolección de datos, luego se procede a hacer una limpieza de datos. Asimismo, se debe hacer una exploración y visualización de qué es lo que queremos buscar. Seguido a eso se hace un modelado y un análisis, y por último se interpretan los resultados para generar insights valiosos. En conclusión, el análisis de datos es una habilidad esencial que en la era digital, capaz de transformar datos en información valiosa para tomar decisiones. Bueno, en este momento procederé con el taller práctico del análisis de datos. En primer lugar, vamos a aprender cómo importar datos. Tenemos esta tabla de ejemplo, la cual es una data organizada y separada por comas. Esto es un problema a la hora de realizar análisis porque no tenemos una separación columnar, por la cual no podríamos realizar cálculos. Esto se soluciona mediante la importación de datos. Nos vamos al módulo de datos, importar datos, y como es un archivo CSV, seleccionamos esta opción. Le damos al archivo que queremos importar y nos dará un pequeño preview de cómo se van a ver las columnas, ya que el Excel identifica automáticamente que el delimitador es la coma. Damos una visualización general. Incluso si es que algún cálculo tiene un formato incorrecto, se puede usar la opción de transformar datos. Le damos a cargar y automáticamente se genera una tabla en la cual podamos realizar los análisis que queramos. Una vez importados los datos, vamos a proceder a hacer algunas funciones básicas. Primero, vamos a proceder con la función suma. La función suma, como su nombre lo dice, suma el total en un rango de valores específico. Por ejemplo, yo quiero sumar los precios unitarios que aparecen durante todos los registros. Mejor podemos sumar el precio total. Entonces, el precio total, si lo visualizamos en moneda, es de 284.000 en toda esta base de datos, que es una base de datos de venta. Asimismo, podemos calcular el promedio de las ventas totales. Esto nos da un promedio de 2.840 soles. Asimismo, podemos contar registros
O un número, el contar se refiere a la cuenta de un número de celdas en un rango específico. Entonces, si yo quiero contar cuántos valores tiene esta base de datos, me arrojará 100 registros. Asimismo, podemos obtener los valores máximos y mínimos. Quiero obtener cuál es el valor máximo del total de ventas, el cual me da como resultado 9.841, así como también el valor mínimo, el cual arroja que es 107. Para el buscar B es una función un poco más avanzada, pero sirve mucho para hacer análisis. Imaginemos que esta es una tabla independiente que contiene la información de los consumidores. A cada consumidor se le va a asignar un ID. Para ejemplos del caso, vamos a usar un autoincremental donde cada consumidor va a tener un ID asociado. Si nosotros tuviéramos la base de datos de esta manera y quisiéramos hallar el nombre de cada consumidor, podríamos hacer lo siguiente. Agrego una columna llamado nombre, en la cual mediante la función buscar b, ya. Para el caso de buscar b, como había mencionado antes, podemos buscar coincidencias en una tabla y en otra. Por ejemplo, en este caso tenemos la columna ID. Si yo quisiera saber cuál es el nombre del cliente asociado a este ID, nos podemos ir a esta tabla que contiene el ID y el nombre del cliente. Para eso podemos usar la función buscar en la cual, en la cual el primer argumento es el valor buscado. Yo quiero buscar el ID. El segundo argumento es la tabla en donde voy a buscar el ID, que es esta segunda tabla de acá. El tercer valor hace referencia al indicador de columnas en la tabla objetivo, el cual es la 2. El uno es el ID y la 2 es el nombre. A mí me interesa obtener el nombre del cliente. Y el último argumento es verdadero, es una coincidencia aproximada. Esto se puede usar al trabajar con números, pero como estamos trabajando con cadena de textos, le vamos a poner falso ya que es una coincidencia exacta. De esta manera cerramos y automáticamente me completa el nombre de todos los clientes. Esta es una función muy útil cuando queremos cruzar información entre varias tablas. Bueno, habiendo visto unas funciones básicas, vamos a proceder con unas funciones un poco más avanzadas. En primer lugar, tenemos la función condicional, el cual funciona con el nombre de sí. Vamos a hacer una prueba lógica. Por ejemplo, vamos a evaluar si el precio es mayor a 1000. Entonces, colocamos la función, seleccionamos la celda que contiene el precio total y hacemos una comparación lógica. Si el precio es mayor a 1000, entonces vamos a colocar que este diga precio alto. Y tenemos la función else, el parámetro else, el cual va a arrojar cuál es el valor asignado si es que esta condición no se cumple. Entonces, una vez realizado esto, podemos arrastrar hacia el final y podemos verificar cuáles son los valores asignados para precio alto y para precio bajo. Asimismo, podemos usar la función unión de texto.
Bueno, para efectos de unión de texto, por ejemplo, en este caso quiero unir el nombre del cliente con el producto que compró. Entonces, para esto utilizamos la función concat. En la función concat vamos a recibir el primer parámetro, el cual es el nombre del cliente. En este caso, como no quiero todo junto, vamos a evaluar qué pasaría si yo únicamente pongo esto de acá. Me va a salir el nombre del cliente y no existe una separación entre el producto. Este problema lo podemos solucionar simplemente asignando un espacio manual entre las dos columnas que se desea unir. Y en este caso se puede apreciar el nombre del cliente concatenado con el producto. Asimismo, podemos optar por poner un guión con espacios para que esto sea más visual. Entonces, de esta manera, podemos unir cadenas de texto para realizar diferentes análisis. Asimismo, tenemos las funciones de fecha. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el día actual, puedo usar la función de día. Perdón, es la función de hoy. Si yo quiero saber el día actual, utilizo la función de hoy. Y si quiero saber la fecha y hora actual, utilizo la función de ahora. Uy, me comí un paréntesis, perdón. En este caso se puede apreciar que el Excel ha arrojado la fecha de hoy con la hora en la que se realizó la función, que es las 10:09 de la mañana. Asimismo, podemos hacer una función en la cual, en la cual nosotros calculemos una diferencia de fechas en días, en meses, etcétera, incluso en años. Para eso vamos a usar la función. En este caso, para la diferencia entre días, vamos a usar la función si fecha. Bueno, para calcular la diferencia entre días, vamos a utilizar la función si fecha. Como primer argumento, tenemos que colocar la fecha en la cual vamos a comparar y esta la vamos a comparar frente al día de hoy. Esta celda la voy a fijar con el botón, con la tecla de F4. ¿Esto por qué? Porque yo voy a arrastrar hacia abajo todas las fechas de compra y quiero que esta celda se mantenga fija ya que siempre voy a realizar la misma comparación. Le vamos a poner el formato D mayúscula en la cual nos va a devolver la cantidad de días. Y de esta manera puedo obtener la cantidad de días que existen entre esa diferencia de las dos fechas. Bueno, siguiendo con el taller, vamos a utilizar una base de datos diferente para evaluar el módulo de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Esta tabla es una tabla similar, la cual contiene información de ventas, donde tenemos el campo fecha, mes, día de la semana, ventas totales, ventas en efectivo, ventas de tarjeta, transferencia, utilidad y tickets. Esta tabla está agrupada por todos los días del año 2022. Los primeros 4 meses del año 2022, si no me equivoco. Los primeros 5. Bueno, una tabla dinámica es una tabla, como su nombre lo dice, en la cual nos permite calcular diferentes métricas, simplificando funciones como suma, promedio, etcétera, siempre agrupando por un indicador principal. En este caso, yo quiero obtener la suma de ventas totales por mes. Entonces, al argumento de filas le voy a pasar el mes
en la cual va a ser mi identificador, el cual identifica mes 1, 2, 3, 4, 5, haciendo referencia a enero, febrero, marzo, abril y mayo. En los valores, en el argumento de valores se van a calcular todas las métricas que nosotros querramos agrupar a la etiqueta de fila. En este caso, quiero calcular la suma de las ventas totales por mes. Esto nos arroja el monto total de ventas que se realizaron por cada mes, por el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Asimismo, no solamente existe el valor de suma, sino también podemos cambiar eh, la fórmula en configuración de campo de valor. En este caso me interesa el promedio de ventas en efectivo por cada mes. Una vez cambiado, ya no me da la suma, sino me da el promedio. Y este es el total general. En este total general puedo acceder a toda la tabla y puedo tener un detalle específico de qué es lo que se calculó. Asimismo, puedo obtener la suma de las utilidades y así hacer diferentes cálculos, así como los hicimos en las funciones básicas de suma, pero de manera mucho más eficiente. De la misma forma funciona con los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos se basan en una tabla dinámica, pero nos dan una manera más visual de visualizar los datos. Entonces, siguiendo la misma fórmula de la tabla dinámica pasada, yo quiero calcular el progreso de ventas por mes. Voy a arrojar mes y voy a arrojar las ventas totales. Esto me da cómo se comportaron las ventas en los diferentes meses, pero de una manera más visual. Fue el mismo cálculo que realizamos, pero en este caso yo podría visualizar cómo se comportaron de manera mucho más sencilla. Por ejemplo, el mes uno se tuvieron ventas altas, luego cayó en el mes 2, en el mes 3 volvió a subir, se mantuvo de manera muy similar en el mes 4 y en el mes 5 alcanzó el pico más alto. Por último, tenemos los dashboards en Excel. En este caso, por simplificación de tiempo, no lo voy a construir, simplemente lo voy a explicar. Basado en la tabla, nosotros podemos realizar diferentes cálculos y esto es lo que principalmente piden las empresas, generar visualizadores a partir de datos para la toma de decisiones. Entonces, acá yo estoy resumiendo las ventas totales que se obtuvieron, el porcentaje de utilidad y los gastos totales. Al igual que el gráfico pasado, estoy colocando las ventas totales en un formato de gráfico, cómo se comportó la utilidad en un gráfico de líneas y asimismo en un gráfico de barras los gastos totales. Cada gráfico tiene su métrica asignada en la parte de arriba, así como los tickets totales, también en un gráfico de línea para evaluar su comportamiento. En este caso tenemos el resumen de ventas mensuales. Acá podemos comparar el mes de mayo, las ventas mensuales, el COGS, la utilidad y el porcentaje de utilidad. De esta misma manera, este gráfico hace referencia a esta tabla acá para observar el comportamiento. Asimismo, tenemos un gráfico de pie o gráfico circular, el cual nos indica por colores cuál fue la proporción de ciertas variables respecto al total. Acá podemos visualizar que las ventas en efectivo tuvieron un mayor porcentaje respecto a otro tipo de ventas, como por ejemplo la venta de tarjetas y la venta de transferencias. Y este último gráfico nos da diferentes valores agrupados por mes. Por ejemplo, el mes de enero, el número de mes asociado, al igual que como lo hicimos en la tabla dinámica, nos da las ventas totales, las ventas en efectivo, ventas de tarjeta, ventas por transferencia, utilidad, el COGS, que es las ventas totales menos la utilidad, el porcentaje de utilidad, que es una división, el número de tickets y en este caso se va a agrupar por tienda.
Para esto se puede utilizar la función buscar X, la cual realiza una búsqueda mucho más avanzada porque busca por matriz. En este caso podemos obtener la información por cada una de las tiendas y por cada una de las tiendas cuánto se obtuvo por cada mes del año. Bueno, esto ha sido todo por el taller de Excel. Espero que esta introducción y visión general les haya servido para poder ver si es de su interés este maravilloso mundo del análisis de datos, ya que esa es una profesión muy demandada por las empresas hoy en día. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias.